Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Primero de Reyes, capítulo 2. David da instrucciones a Salomón. El ocaso del reinado está llegando. David ya no tiene las mismas fuerzas de antes, ya no tiene el mismo vigor, pero muestra su capacidad de gobernar al detener de manera rápida y contundente el complot de Adonías. Nombra a Salomón su sucesor, lo corona rey de Israel. Ahora David se da cuenta que el final de sus días está llegando y no tiene más que agradecimientos al Señor por todo lo recibido y quiere que su hijo reciba esa misma bendición de Dios. La primera sección de este capítulo son los versículos 1 al 9 y son las últimas instrucciones de David a Salomón. El primer consejo de David, versículos 1 y 2. Cuando llegaron los días en que David había de morir, le ordenó a Salomón su hijo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Este capítulo continúa en la narración del anterior con los mismos vívidos detalles y el mismo estilo gráfico. En el relato paralelo de Crónicas se dice que David había convocado una gran asamblea en la que fueron invitados todos los principales de Israel, los sacerdotes, los levitas, los jefes de las divisiones que servían al rey, los caudillos de todo el reino para investir a Salomón como rey por segunda vez. Según dice Primero de Crónicas 29-22 lo siguiente: y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante Jehová lo ungieron como príncipe y a Sadoc como sacerdote. Se repite la historia de Saúl, que fue ungido dos veces, una privada y otra pública. En el caso de David fue ungido también en dos oportunidades. Salomón fue ungido de rapidez para aplacar la rebelión de Adonías, y ahora, después, cuando David veía que se acercaba su fin, decide dejar todo en orden, da las instrucciones respectivas de la construcción del templo y da unos consejos a los principales sobre la fidelidad a Dios. Y en esta gran asamblea ratifica a Salomón como el rey de Israel. Es aquí cuando da los consejos a Salomón. Según el texto de Primero de Reyes capítulo 2, el verso 1 y 2, David le dice a Salomón: yo sigo el camino de todos en la tierra. La muerte es imparcial. Todos la enfrentaremos, sean ricos o pobres, héroes o cobardes, valientes guerreros o personas sencillas. Las distinciones mundanales son transitorias y desaparece la gloria de los reyes cada vez que impera la muerte. Y le da el primer consejo entonces a Salomón: esfuérzate y sé hombre. David no pensó en sí mismo, sino en su hijo. No en el pasado, sino en el futuro. Habló como padre amante, soldado, patriota y por encima de todos como un hombre que ha demostrado en todo respecto que era realmente rey. Exhortó a Salomón para que se esforzara al tomar las responsabilidades del liderazgo. Salomón era el rey a pesar de su juventud. Por eso, de un modo especial, debe mostrar su hombría. Debía ser un varón que se dominara plenamente y que mandara a su pueblo. Tenía que ser íntegro y libre de cohecho y de corrupción. No debía poner en primer término sus intereses, sino los del pueblo a quien debía servir y los de Dios, ya que era su representante. El segundo consejo valioso que da David a Salomón en Primero de Reyes capítulo 2 son los que encontramos en los versículos 3 y 4. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la promesa que me hizo diciendo:
si tus hijos guardan mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo corazón y de toda su alma, jamás te faltará un descendiente en el trono de Israel. Por encima de todo, la exhortación de David a Salomón fue de una índole religiosa. En primer lugar, Salomón debía ser leal a Dios. Los israelitas eran el pueblo de Dios y Salomón debía gobernarlos como siervo de Dios. Israel era una nación cuyo rey era Jehová, y él, gobernante humano, era solo un siervo de la nación y representante del Rey celestial. El rey debía conocer los caminos de Dios y caminar en ellos, no solo por su propio bien, sino también para dar un ejemplo al pueblo. Los caminos de Dios eran caminos de rectitud y paz, y redundarían en bendiciones y prosperidad. Debía conocer los mandatos y los estatutos que el Señor había dado al pueblo de Dios. Esto le garantizaba bienestar, paz y felicidad. Nunca son mandatos que deben ser considerados restricciones, por el contrario, son los medios que Dios ha señalado para mostrar el camino de la vida. Desobedecer esos mandatos traería la ruina a Israel, y eso es algo que aprenderían con mucho dolor. Pero además, ser fiel a Dios por parte de Salomón y de sus hijos iba a garantizar que Dios cumpliría su promesa de establecer la casa de David y su reino para siempre. Pero estaba condicionada a la obediencia a los mandamientos divinos. Elena de White comenta: David sabía que Salomón necesitaría humildad de corazón, una confianza constante en Dios y una vigilancia incesante para soportar las tentaciones que seguramente le acecharían en su elevada posición. Pues los personajes eminentes son el blanco especial de las saetas de Satanás. Volviéndose hacia su hijo, ya reconocido como quien debía sucederle en el trono, David le dijo: «Y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para santuario, esfuérzate y hazla». Esta referencia la encontramos en Patriarcas y Profetas, página 813. Ahora pasa del consejo a los asuntos que debe resolver Salomón. El primer encargo es Joab, versículos 5 y 6. «Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jefter. Cómo los mató, vengando en tiempo de paz la sangre derramada en la guerra, y manchando con sangre de guerra el cinturón que ceñía su cintura y los zapatos que calzaban sus pies. Tú, pues, harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender en paz sus canas al Seol». Joab era el jefe del ejército de Israel, un hombre valeroso y leal, pero cruel e inescrupuloso. Había matado a Abner para venganza, pero no le importó que hubiese hecho la paz con David para unificar a Israel. Mató también a Amasa cuando éste fue nombrado para sucederlo en la dirección del ejército. Estas 2 muertes injustas debían ser castigadas. Cuando se cometieron esos crímenes, David no podía castigar a Joab debido a que éste sabía la parte que había tenido David en la muerte de Urías Eteo. Pero los dictados de la justicia demandaban que asesinatos como los que había cometido Joab no quedaran impunes. David dio las instrucciones para que un hombre cuyas manos estaban limpias y que no debía nada a Joab castigara los crímenes de éste. Además, debe recordarse que Joab también era culpable de hechos que David no menciona aquí expresamente, tales como la muerte de Absalón en contra de una orden expresa de David y su reciente traición al apoyar a Adonías, lo que sin duda ya había indispuesto a Salomón contra él. El segundo encargo de David a Salomón fue Barzillai. Leamos el versículo 7. «Pero con los hijos de Barzillai, el galadita, tendrás misericordia, que sean de convidados a tu mesa,
pues ellos me trataron de esa manera cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. David agradecía el gesto que había tenido Barzillai al ayudarle y proveer para él y sus soldados alimentos mientras huía de la traición que Salomón había acechado a David. Se dice que Barzillai tenía un hijo que se llamaba Quimán, que fue el que comía en la mesa del rey. Recuerden que Barzillai había dicho que él ya estaba viejo, que no se iba a sentar a la mesa del rey, pero que ahí estaba Quimán. Así que Quimán era el que comía en la mesa del rey. El profeta Jeremías menciona un lugar llamado Gerut Quimán, que se llama o se traduce refugio de Quimán. Al parecer, como estaba cerca de Belén, indica que David había dado allí al hijo de Barzillai una heredad de una propiedad particular del rey, en la cual parece que Quimán había hecho su refugio. El tercer encargo que le da David a Salomón tiene que ver con Simei. Leamos los versículos 8 y 9. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Bahurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Pero él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo: no te mataré a espada, pero ahora no lo absolverás, pues eres un hombre sabio y sabes cómo debes tratarlo para que sus canas desciendan con sangre al Seol. Simei era un hombre que había actuado alevosamente en contra de David cuando huía de Absalón. Lo maldijo y echaba piedras sobre David con acusaciones falsas, diciendo que Saúl había muerto por mano de David y otras cosas más. Pero una vez el rey vuelve a Jerusalén, él viene a pedir perdón y David se lo concede. Pero al parecer este hombre no cambió de actitud. Ahora David le recomienda a Salomón que este hombre no descienda al sepulcro en paz. La segunda sección es la descripción de la muerte de David, versículos 10 al 12. David durmió con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Salomón se sentó en el trono de David su padre y su reino fue muy estable. Una vez que el narrador termina de contar lo que David le aconsejó a Salomón y las tareas que le dejó, entonces ahora pasa a hablar de la muerte de David. Ahora, el Señor siempre compara la muerte con un sueño, porque los justos serán resucitados. Cuando Cristo venga por segunda vez, serán despertados de la tumba para recibir la vida eterna. David, igual que sus padres, murió y fue sepultado. Termina la vida de uno de los hombres que ejerció y ejerce aún una gran influencia en las personas. Su vida lo único que hace es revelar la grandeza de un Dios de amor, un Dios todopoderoso, un Dios que es amplio en perdonar y restaurar. Los salmos de David son cantos espirituales que nos recuerdan el tierno cuidado de Dios por sus hijos. Es el gran legado de David para todas las generaciones. Entonces, Salomón se sentó en el trono de su padre y su reino fue afirmado. Resulta claro que durante la primera parte del reinado de Salomón hubo descontentos que amenazaron la estabilidad del trono del joven rey. Salomón procedió rápida y firmemente contra esas fuerzas de disturbios y revueltas y como resultado quedó firmemente establecido en el reino y ahora todo Israel está bajo su dominio. Entonces, ahora viene la tercera sección de este capítulo, que son los versículos 13 al 25 y describe la muerte de Adonías. La primera parte de esta narración es la petición de Adonías a Betsabé. Leamos los versículos 13 al 18. Entonces Adonías, hijo de Agit, fue a ver a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo: ¿vienes en son de paz? Sí, de paz, respondió él, y enseguida añadió: tengo algo que decirte. Habla, dijo ella. Él dijo:
Tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí sus ojos para que yo reinara. Pero el reino fue traspasado y se le concedió a mi hermano, pues por voluntad de Jehová le pertenecía. Ahora te hago una petición, no me la niegues. Habla, le dijo ella. Él entonces dijo, te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisac la sunamita por mujer. Bien, hablaré por ti al rey, respondió Betsabé. Salomón le había perdonado la vida a Adonías con el compromiso que mostrara lealtad al rey, y eso fue el compromiso que adquirió. Pero Adonías no estaba conforme en su interior de que Salomón fuera el rey. Él quería ser el rey de Israel. Así que con mucho disimulo se presenta a Betsabé. La sola presencia de Adonías despierta la pregunta de sus intenciones. ¿Vienes en son de paz? Él le respondió a Betsabé que sí, pero le dice que el reino le pertenecía por ser el hijo mayor y que la nación así lo esperaba. Pero fue voluntad de Dios que Salomón, su hermano, fuera el rey, aunque lo profundo no estaba conforme con esto. Aparentando ser humilde y aceptar la voluntad de Dios, entonces hace una petición que Betsabé interceda por él ante Salomón para que Abisac sea su esposa. Quizás su verdadero propósito no era movido por un amor despertado por la bella Abisac, sino que quería lograr el reino casándose con ella. Recuerden, en el antiguo Oriente las esposas de un rey se convertían en las esposas de su sucesor. Y eso es precisamente lo que hizo Absalón delante de todo el pueblo cuando se acostó con las 10 concubinas de David, afirmando que él era el rey. Sin duda se consideraba que Abisac era la última esposa de David, o por lo menos la última concubina. El pedido de Adonías de que Abisac fuera su esposa podía entenderse como un reclamo del mismo trono. Sin embargo, ante Betsabé, fingió ser un joven consagrado y arrepentido, resignado con su suerte y que solo quería a la hermosa doncella para mitigar su adolorido corazón. Por alguna razón, Betsabé aceptó hablar con el rey. No sabemos a ciencia cierta si ella le creyó a Adonías o no. Lo cierto es que Betsabé se presenta ante Salomón con el pedido. Leamos los versículos 18 al 25. Betsabé fue a ver al rey Salomón para hablarle por Adonías. El rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, pero se sentó a su diestra. Entonces ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Pide, madre mía, que yo no te lo negaré, respondió el rey. Y ella dijo, que se le dé a Abisac la sunamita por esposa a tu hermano Adonías. ¿Por qué pide Abisac la sunamita para Adonías? Demanda también el reino para él, pues él es mi hermano mayor y ya tiene también de su parte al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia, le respondió Salomón a su madre. Y el rey Salomón juró por Jehová, traiga Dios sobre mí el peor de los castigos, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues, vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, quien me ha dado una casa conforme me lo había prometido, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió a Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y lo mató. La forma en que Salomón honró a su madre cuando ella llega ante su presencia da un ejemplo adecuado tanto para sus contemporáneos como para nosotros. En las cortes de la antigüedad con frecuencia la reina madre recibía mucha honra, y en este caso Salomón así lo hace. Elena de White comenta, creemos que el quinto mandamiento se aplica al hijo y a la hija, aunque sean viejos y canosos. No importa cuán encumbrados o humildes sean, nunca estarán por encima ni por debajo de su obligación de obedecer el quinto precepto del decálogo que les ordena honrar a su padre y a su madre. Salomón, el más sabio y el más eminente monarca
que jamás se haya sentado sobre un trono terrenal, nos ha dado un ejemplo de amor y reverencia filiales. Estaba rodeado de su séquito cortesano, que consistía en los más selectos sabios y consejeros. Sin embargo, cuando fue visitado por su madre, puso de lado todas las ceremonias acostumbradas que se practicaban cuando un súbdito se allega a un monarca oriental. En la presencia de su madre, el poderoso rey fue tan solo su hijo. Su realeza fue puesta a un lado cuando se levantó de su trono y se inclinó delante de ella. Luego la sentó en su trono a su diestra. Esto está en Sign of the Times del 28 de febrero del año 1878. Betsabé presenta la solicitud a su hijo como un favor personal, pero Salomón se dio cuenta que lo que pedía era prácticamente el reconocimiento de Adonías como el legítimo heredero y que además tenía a su favor a Joab y al sacerdote Abiatar. Era como entregarle el trono a Adonías. En ese momento Betsabé se dio cuenta de lo que pasaba y recibe con respeto el reproche que le hace Salomón muy cortésmente. El pedido de Adonías equivalía a una traición y como tal merecía la pena de muerte. El joven tenía un carácter peligroso y no podía permitirse que sus maquinaciones pusieran en peligro la seguridad del Estado. Así razonaba Salomón y estaba enteramente en lo cierto. Así que ordenó a su comandante de confianza que ejecutara la orden. Su propia boca mostraba su lealtad al rey y eso era digno de muerte. Así que Benaía fue e hizo lo que Salomón le había ordenado. Pero esto debe llevarnos a recordar la historia de Natán que le contó a David y que en la que se decía que un hombre abusivo, rico, tomó la oveja del hombre pobre. Cuando David escuchó esto, sentenció que el hombre rico debía pagar 4 veces y Natán después dijo que él era el rico abusivo. Entonces la sentencia que el rey dictó sería sobre él. David, enceguecido por el pecado, mandó a matar a un hombre inocente, a Urías. Ahora 4 de sus hijos morirían, tal como él mismo lo había sentenciado. El primer en morir fue el primer hijo de Betsabé, después Amnón, Absalón y ahora Adonías. Terribles son las consecuencias del pecado. La siguiente sección, que son los versículos 26 y 27, hablan del destierro de Abiatar. Leamos. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre, y además has compartido todas sus aflicciones. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumplieran las palabras de Jehová que había pronunciado en Silo sobre la casa de Elí. Adonías no estaba solo, tuvo cómplices y uno de ellos fue Abiatar. Salomón trató a Abiatar con misericordia debido a la larga amistad con David cuando éste estuvo en la adversidad. En vez de ser ejecutado, solo perdería su cargo y tendría que retirarse a Anatot, que era una ciudad de sacerdotes en el territorio de Benjamín. Abiatar era descendiente de Elí, y Dios había profetizado a Elí que sus descendientes ya no serían sacerdotes de Israel. Y así se cumplió en Abiatar. El siguiente en la lista es Joab, y esto va del versículo 28 al 35. Leamos. Llegó la noticia a Joab, y como también se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón, huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. Se le avisó a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, con esta orden: ve y arremete contra él. Entró Benaía al tabernáculo de Jehová y le dijo: el rey ha dicho que salgas. No, sino que aquí moriré, respondió él. Benaía volvió con esta respuesta al rey y le dijo: así me respondió Joab. El rey le dijo: haz como él ha dicho,
mátalo y entiérralo, y aparta de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Jehová hará caer su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a 2 hombres más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiera nada, a Abner hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa hijo de Jeter, general del ejército de Judá. Así pues, la sangre de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Pero sobre David y sobre su descendencia, sobre su casa y sobre su trono, habrá paz perpetua de parte de Jehová. Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió, arremetió contra él y lo mató, y fue sepultado en su casa en el desierto. El rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, al frente del ejército, y a Sadoc el rey lo puso como sacerdote en lugar de Abiatar. La escritura dice que Joab huyó al santuario cuando supo de la muerte de Adonías. Si se hubiese sentido libre de toda complicidad en la última conspiración, difícilmente habría temido por su vida. Las palabras de Salomón al pronunciar sentencias sobre él no hacen referencia a nada a no ser los antiguos crímenes mencionados en el cargo que le hizo David cuando moría. Sin duda, una de las razones fue que se negaba asilo en el santuario en los casos de asesinato con alevosía, así que se aferra a los cuernos del altar, como había hecho Adonías en su momento, para que le perdonaran o para impedir que por respeto a este lugar sagrado no le mataran. Benaía le pregunta al rey lo que debe hacer, porque Benaía le había pedido a Joab que se soltara y saliera de ese lugar, pero Joab dijo: no, aquí moriré. Conociendo bien la ley, Joab sabía la suerte que le esperaba, aunque era un rudo y endurecido soldado, demasiado duro aún para el vigoroso guerrero David. El viejo capitán hizo frente a su suerte sin una palabra de protesta o un acto de resistencia. Era culpable de crímenes de los cuales no podía defenderse. Benaía cumple la orden del rey y entierra a Joab en la casa que él tenía en el desierto. Y ahora Benaía es hecho comandante del ejército. Pero también Salomón nombró a Sadoc como sumo sacerdote en lugar de Abiatar. De esta manera se consolida el reino de Salomón, siguiendo las indicaciones de su padre David. Finalmente, ahora llega el último de estos casos, que es el de Simei, versículos 36 al 46. Salomón va a respetar el pacto que David había hecho con Simei, que no moriría a espada como venganza por lo que había hecho. Así que hace un arreglo con Simei. Leamos los versículos 36 al 38. Después mandó a llamar el rey a Simei y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén y habita ahí. No salgas de allí a ninguna parte, porque ten por cierto que el día que salgas y pases el torrente Cedrón, sin duda morirás y tu sangre caerá sobre tu cabeza. Simei dijo al rey: tu palabra es buena. Como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. La situación del reino era tal que a Salomón le pareció necesario mantener una estrecha vigilancia sobre todos los sospechosos. El inquieto Simei estaba entre las personas de quienes podía esperarse que se levantara contra el rey apenas se le presentara la oportunidad. Se sabía que era adicto de la casa de Saúl y acerbo enemigo de la casa de David. Prohibir a Simei que saliera de Jerusalén tan solo era una razonable precaución contra una traición. La razón por la cual se le prohíbe pasar el Cedrón era para que no llegara a su tierra, donde habían personas que guardaban simpatía hacia este hombre y podría ser un foco importante para causar disturbios. A Simei le parece justa la propuesta del rey, la acepta, edifica la casa en Jerusalén y pasa varios años obedeciendo la indicación del rey de no salir de Jerusalén. Pero al pasar el tiempo decide desobedecer esta orden. Leamos los versículos 39 y 40. Pero pasados 3 años, aconteció que 2 siervos de Simei huyeron junto a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat. Alguien dio aviso a Simei diciendo: tus siervos están en Gat. Entonces Simei se levantó, ensilló su asno y fue donde estaba Aquis, en Gat, para buscar a sus siervos.
Fue pues Simei y trajo sus siervos de Gat. La circunstancia era particular. 2 siervos de Simei escapan y se refugian en la tierra de Gat, que es la tierra de los filisteos, pero que ahora estaban bajo la dependencia de la monarquía hebrea. El relato no indica que no hubiese sido hecha de buena fe el viaje de Simei a Gat con el propósito de traer de regreso a sus siervos, pero queda en pie el hecho de que había desobedecido la orden del rey, quebrantando su propia solemne promesa. Esto es algo que se hace resaltar. Si Simei hubiese querido ser leal a su juramento, habría informado al rey de las circunstancias, le había pedido permiso para ir a traer de vuelta a sus siervos y había esperado la orden del rey. Pero el proceder por su propia cuenta y el aventurarse en un país extranjero que con frecuencia había estado en guerra con el padre de Salomón, era evidente que Simei se exponía a que se sospechara de él. Entonces la noticia le llega al rey Salomón, que entonces le manda a llamar. Leamos los versículos 41 al 46. Luego le dijeron a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gat y regresado. Entonces el rey mandó a buscar a Simei y le dijo: ¿No te hice jurar yo por Jehová y te advertí diciendo, el día que salgas y vayas acá o allá, ten por cierto que morirás? Y tú me dijiste, tu palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo entonces el rey a Simei: Tú conoces todo el mal, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho recaer el mal sobre tu cabeza. En cambio, el rey Salomón será bendito y el trono de David permanecerá firme y perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió, lo hirió y lo mató, y el reino fue confirmado en manos de Salomón. Es interesante que Salomón no condenó a Simei sin considerar debidamente el caso y sin prestar claramente todos los hechos delante del acusado. Con preguntas escudriñadoras, Salomón demostró que Simei no tenía excusa. Simei había jurado solemnemente que respetaría el decreto del rey. ¿Por qué no había respetado el juramento? La respuesta fue silencio, y este silencio se convirtió en su sentencia de muerte. Dios no es un ejecutor arbitrario de la sentencia provocada por la transgresión. Los pecadores cosechan el castigo que ellos mismos han sembrado. Lo que condenó a muerte a Simei fue su propia iniquidad, no meramente el veredicto de un rey terrenal. Con la muerte de estos conspiradores y la manera justa que Salomón trató cada caso, hace que la gente respete al rey, lo tenga en alta estima y su reino es afirmado no solo con la bendición de Dios, sino con el reconocimiento de los hombres. Apreciados amigos y hermanos, a veces en nuestros días y en nuestro afán de que se nos haga justicia, podemos apresurarnos y cometer errores graves. Pero sigamos el ejemplo de David. Dejemos que sea el Señor el que se encargue de nuestro caso. Él actuará en su momento y vindicará nuestra causa. Hoy, pon tus cargas en las manos del Señor y espera en Él, que el Señor actuará en el momento justo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.